Hola, buenos días. Somos el equipo número 1 y les vamos a hablar de los tipos de adenocarcinoma y los efectos que tienen en el metabolismo humano para la asignatura de bioquímica estructural. Las alteraciones metabólicas asociadas con los adenocarcinomas afectan profundamente el equilibrio del metabolismo del cuerpo. Estas alteraciones son específicas del tipo de adenocarcinoma y reflejan cómo las células tumorales cambian su forma de obtener y utilizar energía para crecer y sobrevivir. Los adenocarcinomas son un tipo de cáncer invasivo. Se originan en las células glandulares que son responsables de liberar sustancias como moco, enzimas o fluidos corporales. Esas células del epitelio glandular se encuentran en muchas zonas del cuerpo, como lo pueden ser en las glándulas mamarias que están presentes en las mujeres o en la próstata del hombre, lo que produce el líquido prostático, el cual es un componente del semen. Dada la amplia distribución de las células glandulares en el organismo, los adenocarcinomas pueden manifestarse en múltiples formas y síntomas, así como los metabolismos asociados. Estos dependerán del tipo y localización del cáncer. La evolución del adenocarcinoma depende del momento de diagnóstico y principalmente de la zona donde el tumor se originó, y sus afectaciones metabólicas dependen del tipo de adenocarcinoma que se presentó en el paciente. Sin embargo, muchos de estos tipos comparten afectaciones específicas en el metabolismo, las cuales pueden ser las siguientes. Una de las principales vías afectadas es la glucólisis aeróbica, donde se hace una absorción excesiva de la glucosa que es metabolizada por la glucólisis. Sin embargo, a diferencia de las células normales, incluso en presencia de oxígeno, las células tumorales no utilizan el piruvato generado de la glucólisis para la respiración mitocondrial. En cambio, el piruvato que normalmente se convertiría en acetil-CoA se convierte en lactato, en un proceso conocido como fermentación láctica. Este fenómeno ocurre incluso cuando el oxígeno está disponible, lo que caracteriza el efecto Warburg, en el cual la fermentación láctica normalmente asociada a la falta de oxígeno se lleva a cabo a pesar de su presencia. La exoquinasa fosforila la glucosa para formar glucosa 6-fosfato, lo que aumenta la captación de glucosa en la tasa de la glucólisis. Y después, la fosfofructoquinasa convierte la glucosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, lo que genera más intermediarios de metabólicos y ATP. La enzima piruvato quinasa se encuentra alterada en las células tumorales, lo que favorece a la conversión de fosfoenolpiruvato en piruvato, que pasa a convertirse en lactato en lugar de entrar a la mitocondria para la respiración aeróbica. Dichas alteraciones contribuyen al efecto Warburg, que se caracteriza por la producción de lactato en condiciones de oxígeno, lo que favorece el crecimiento y la supervivencia de las células tumorales. Entonces, de la glucólisis podemos concluir que las moléculas implicadas son la glucosa, el ATP, el piruvato y el lactato, y la vía afectada es la glucólisis aeróbica, con las enzimas involucradas exoquinasa 2, fosfofructoquinasa y piruvato quinasa. La lipogénesis de novo es el proceso metabólico en el que las células sintetizan ácidos grasos usando componentes no lipídicos como los carbohidratos, y las células tumorales necesitan grandes cantidades de lípidos para formar membranas para sus nuevas células que se dividen rápidamente. Las principales enzimas afectadas son la acetil-CoA, la carboxilasa y la ácido graso sintasa. La acetil-CoA carboxilasa es la encargada de iniciar la lipogénesis de novo. Aquí se sintetizan menolil-CoA a partir de acetil-CoA, que es un intermediario crucial en la síntesis de ácidos grasos, ya que sirve como el principal donante de dos carbonos durante la elongación de la cadena de ácidos grasos en la ácido graso sintasa. La ácido graso sintasa opera como una multienzima, lo que significa que agrupa varias actividades en una sola elongación. Haría un grupo de dos carbonos provenientes de la melanolil-CoA al extremo de la cadena en crecimiento. Al final del proceso, la cadena de ácidos grasos puede tener entre 16 y 18 carbonos, lo que constituye un ácido graso de cadena larga. La sobreexpresión de estas enzimas promueve el aumento de la síntesis de ácidos grasos. Entonces tenemos que las moléculas implicadas son los ácidos grasos, el acetil-CoA, el ATP, y la vía afectada
es la lipogénesis, además de las enzimas involucradas acetil-CoA, carboxilasa, ácido graso, sintasa. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica central que ocurre en las mitocondrias y es crucial para la generación de energía celular, específicamente en la producción de ATP a través de la oxidación completa de los metabolitos derivados de carbohidratos, grasas y proteínas. En las células tumorales, el ciclo de Krebs se ve reprogramado para adaptarse a las necesidades metabólicas de las células cancerosas que se están proliferando rápidamente. La isocitrato deshidrogenasa es una enzima clave en el ciclo de Krebs que convierte el isocitrato en alfa-cetoglutarato, mientras reduce el NAD a NADH. En las células tumorales se ha observado que hay una mutación en el gen que codifica para isocitrato deshidrogenasa, lo que provoca mutaciones que cambian la función de la enzima, haciendo que produzca un metabolito anómalo llamado 2-hidroxiglutarato en lugar de alfa-cetoglutarato. Este metabolito tiene efectos sobre la epigenética y la señalización celular y contribuye a la alteración del ciclo de Krebs y favorece la proliferación celular y la resistencia a la apoptosis. La succinato deshidrogenasa es una enzima que cataliza la conversión de succinato a fumarato en el ciclo de Krebs, lo que también genera FADH2. Esta enzima es la clave de la regulación del equilibrio redox y la generación de energía. Entonces tenemos que las moléculas implicadas son el acetil-CoA, el oxalacetato, el NADH, el FADH2 y la vía afectada es el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, además de las enzimas involucradas isocitrato deshidrogenasa y succinato deshidrogenasa. Alteraciones metabólicas. El crecimiento y la proliferación del adenocarcinoma tienen un profundo impacto en el metabolismo del cuerpo. Las células cancerosas presentan un metabolismo alterado, con una mayor demanda de nutrientes y energía para su crecimiento descontrolado. Esto lleva a una serie de alteraciones metabólicas que pueden afectar al paciente de manera significativa. Adenocarcinoma de colon. Este puede ser pérdida de peso, es un síntoma común del cáncer de colon, ya que el tumor consume nutrientes y energía del cuerpo, dificultando la absorción de nutrientes por el intestino. La anemia es otra alteración metabólica frecuente debido a la pérdida de sangre por el tumor o la disminución de la absorción de hierro. La desnutrición puede desarrollarse debido a la dificultad para absorber nutrientes, la pérdida de apetito y los cambios en el metabolismo. La resistencia a la insulina puede ocurrir debido a la inflamación crónica causada por el tumor, lo que dificulta la utilización de la glucosa como fuente de energía. Síndrome de caquexia es un estado de desgaste muscular y pérdida de grasa que puede ocurrir en pacientes con cáncer avanzado. Alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Puede ocurrir debido a la producción de sustancias inflamatorias por el tumor, lo que afecta la capacidad del cuerpo para procesar las grasas. Cambios en el metabolismo de las proteínas. Puede ocurrir debido a la disminución de la absorción de proteínas y el aumento del catabolismo proteico. Adenocarcinoma de próstata. Síndrome metabólico. Es un grupo de factores de riesgo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y accidentes cerebrovasculares. Algunos de sus componentes son resistencia a la insulina. La terapia de privación androgénica puede causar resistencia a la insulina, lo que dificulta que las células utilicen la glucosa como fuente de energía. Hiperglucemia. Los niveles elevados de glucosa en sangre pueden ser un signo de resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Hipertrigliceridemia. Los niveles elevados de triglicéridos en la sangre son un factor de riesgo para enfermedades cardíacas. La hipocolesterolemia de HDL. Los niveles bajos de colesterol HDL, colesterol bueno, son un factor de riesgo para enfermedades cardíacas. La hipertensión. La presión arterial alta es otro factor de riesgo para enfermedades cardíacas. Disminución de la masa muscular. La terapia de privación androgénica puede causar una disminución de la masa muscular,
que puede contribuir a la resistencia a la insulina y al síndrome metabólico. Aumento de la grasa visceral. La terapia de deprivación androgénica también puede causar un aumento de la grasa visceral, que se acumula alrededor de los órganos internos y está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Adenocarcinoma de pulmón. Glucólisis. Presenta una glucólisis aumentada. Esto significa que las células cancerosas utilizan la glucosa a un ritmo más rápido para producir energía, incluso en presencia de oxígeno. Este proceso, conocido como efecto Warburg, permite a las células cancerosas crear y proliferar rápidamente. Metabolismo de lípidos. Las células cancerosas pueden presentar un metabolismo de lípidos alterado, incluyendo una mayor síntesis de ácidos grasos y una disminución de la oxidación de ácidos grasos. Estas alteraciones contribuyen al crecimiento y supervivencia de las células cancerosas. Metabolismo de aminoácidos. Las células cancerosas también pueden presentar un metabolismo de aminoácidos alterado, incluyendo una mayor captación de aminoácidos esenciales y una mayor síntesis de proteínas. Estas alteraciones son esenciales para el crecimiento y proliferación de las células cancerosas. Metabolismo de nucleótidos. Las células cancerosas también pueden presentar un metabolismo de nucleótidos alterado, incluyendo una mayor síntesis de nucleótidos. Estas alteraciones son necesarias para la replicación del ADN y la división celular. Adenocarcinoma gástrico. Metabolismo de los hidratos de carbono. Aumento de la glucólisis anaeróbica. Las células cancerosas del estómago muestran un aumento en la glucólisis anaeróbica, un proceso que produce la energía a partir de la glucosa sin la presencia de oxígeno. Intolerancia a la glucosa. Las células cancerosas pueden desarrollar resistencia a la insulina, lo que lleva a una intolerancia a la glucosa. Esto significa que el cuerpo no puede utilizar la glucosa de manera eficiente, lo que puede contribuir al crecimiento tumoral. Aumento de la gluconeogénesis hepática. El hígado puede producir glucosa a partir de otras fuentes, como los aminoácidos, en un proceso llamado gluconeogénesis. En el adenocarcinoma gástrico, la gluconeogénesis hepática puede aumentar, lo que puede contribuir al suministro de glucosa a las células cancerosas. El metabolismo de los lípidos. Pérdida de masa adiposa. Las células cancerosas pueden utilizar los lípidos como fuente de energía, lo que puede conducir a una pérdida de masa adiposa en las pacientes con adenocarcinoma gástrico. Depresión del comportamiento proteico muscular. La pérdida de masa muscular es una característica común del adenocarcinoma gástrico. Las células cancerosas pueden utilizar los aminoácidos liberados de la masa muscular por su crecimiento y desarrollo. Metabolismo de los minerales. Alteraciones en el equilibrio de potasio. El potasio es un mineral esencial para el funcionamiento celular. Las alteraciones en el equilibrio de potasio pueden ocurrir en el adenocarcinoma gástrico, lo que puede ocurrir a la difusión celular. Adenocarcinoma de páncreas. Insuficiencia pancreática exócrina. El páncreas produce enzimas digestivas esenciales para la descomposición de los alimentos. El adenocarcinoma de páncreas puede dañar las células que producen estas enzimas, lo que lleva a la insuficiencia pancreática exócrina. Mala absorción de nutrientes. El cuerpo no puede digerir y absorber adecuadamente los nutrientes de los alimentos, lo que puede causar pérdida de peso, diarrea y deficiencias nutricionales. Esteatorrea. Excreción de grasas en las heces debido a la incapacidad de digerir las grasas. Necesidad de enzimas pancreáticas suplementarias.
Los pacientes con insuficiencia pancreática exócrina pueden necesitar tomar enzimas pancreáticas suplementarias para ayudar a digerir los alimentos. Diabetes mellitus. El páncreas también produce insulina, una hormona que regula los niveles de glucosa en sangre. El adenocarcinoma de páncreas puede dañar las células que producen insulina, lo que lleva a la diabetes mellitus. Hiperglucemia, altos niveles de glucosa en sangre debido a la falta de insulina. Poliuria, aumento de la producción de orina debido a la eliminación de glucosa a través de la orina. Polidipsia, aumento de la sed debido a la deshidratación causada por la poliuria. Polifagia, aumento del apetito debido a la incapacidad del cuerpo para utilizar la glucosa como fuente de energía. Síndrome de lisis tumoral. Es una complicación potencial del tratamiento de cáncer, que puede ocurrir cuando las células cancerosas se distribuyen rápidamente. Hiperuricemia. Altos niveles de ácido úrico en sangre debido a la liberación de ácido úrico de las células cancerosas muertas. Hiperpotasemia. Altos niveles de potasio en sangre debido a la liberación de potasio de las células cancerosas muertas. Hiperfosfatemia. Altos niveles de fosfato en la sangre debido a la liberación de fósforo de las células cancerosas muertas. Hipocalcemias. Bajos niveles de calcio en sangre debido a la unión de calcio al fosfato liberado de las células cancerosas muertas. Otros trastornos metabólicos. El adenocarcinoma de páncreas puede estar asociado con otros trastornos metabólicos. Hipoalbuminemia, bajos niveles de albumina en sangre debido a la malabsorción de proteínas. Desnutrición, pérdida de peso y deficiencias nutricionales debido a la mala absorción y la disminución del apetito. Insuficiencia renal, daño de los riñones debido a la absorción del flujo de bilis o a la metástasis del tumor. Acidosis metabólica, aumento de la acidez en la sangre debido a la acumulación de ácidos lácticos. Adenocarcinoma de mama, aumento de la glucólisis. Las células tumorales tienden a depender de la glucólisis, la descomposición de la glucosa en ácido láctico, incluso en presencia del oxígeno. Metabolismo de los lípidos. Las células tumorales también modifican su metabolismo de los lípidos para obtener energía y sintetizar membranas celulares. Pueden aumentar la lipogénesis, la producción de ácidos grasos, la lipólisis, la descomposición de grasas para satisfacer sus necesidades. Metabolismo de los aminoácidos. Los aminoácidos son esenciales para la síntesis de proteínas y otras moléculas esenciales para el crecimiento tumoral. Análisis de biomarcadores y diagnóstico. Los biomarcadores son sustancias que se encuentran en el cuerpo y pueden indicar la presencia de una enfermedad. Adenocarcinoma de colon. Biomarcadores en el diagnóstico. Marcadores tumorales en sangre. Son sustancias producidas por las células cancerosas o por el cuerpo en respuesta al cáncer. Se pueden encontrar en la sangre y se miden mediante un análisis de sangre. Inestabilidad de microsatélites. MSI. Es una forma de medir un nivel bajo de reparación de error de emparejamiento. MMR. En el ADN tumoral. Puede identificar el cáncer en una etapa temprana. Biomarcadores de angiogénesis. Se ha demostrado que la presencia en sangre de ARN de genes relacionados con la angiogénesis, formación de nuevos vasos sanguíneos, puede ser un biomarcador para detectar el cáncer de colon metastásico. Adenocarcinoma de próstata. Antígeno prostático específico, APE, es el biomarcador más utilizado para el tamizaje del cáncer de próstata. PCA3. Este biomarcador se encuentra en la orina y puede ser útil para la selección de pacientes candidatos a una biopsia después de un resultado indicador negativo. Sin embargo, su costo-efectividad aún no está completamente demostrado.
Paneles de múltiples biomarcadores. Se están desarrollando paneles de múltiples biomarcadores que combinan el APE con otros marcadores moleculares para mejorar la precisión del diagnóstico y el pronóstico. Adenocarcinoma de pulmón. Marcadores tumorales circulantes. Estos se encuentran en la sangre y pueden reflejar la presencia y actividad del tumor. Algunos ejemplos incluyen el CEA, antígeno carcinoembrionario, el CA-125, el CA-19-9. Mutaciones genéticas. Estas mutaciones pueden afectar la función de genes que regulan el crecimiento y desarrollo celular, conduciendo al desarrollo del cáncer. Algunas mutaciones genéticas comunes en el adenocarcinoma de pulmón incluyen el EGFR, receptor del factor de crecimiento epidérmico, el ALK, quinasa del linfoma anaplásico y el KRAS. Biomarcadores de tejido. Estos biomarcadores se encuentran en el tejido tumoral y pueden proporcionar información sobre el tipo de tumor, su agresividad y su respuesta al tratamiento. Algunos ejemplos incluyen al PDL1, ligando de muerte programada 1, y al KI67, adenocarcinoma gástrico. Marcadores sanguíneos. Se encuentran en la sangre y pueden ser detectados mediante análisis de sangre. El pepsinógeno se utiliza para detectar la presencia de metaplasia intestinal gástrica, una condición precancerosa que puede aumentar el riesgo de desarrollar adenocarcinoma gástrico. Marcadores tumorales. Son proteínas que se producen en cantidades elevadas por las células cancerosas. Marcadores genéticos. Estos biomarcadores se encuentran en el ADN y pueden ayudar a identificar mutaciones genéticas que aumentan el riesgo de desarrollar adenocarcinoma gástrico. Marcadores proteicos. Estos biomarcadores se encuentran en las células del estómago y pueden ser detectados mediante biopsia. Algunos ejemplos incluyen el citoqueratina 20 y el CDX2. Adenocarcinoma de páncreas. El ADN circulante. Un estudio ha demostrado que los niveles de ADN circulante, ADN que se encuentra en la sangre, son mayores en pacientes con adenocarcinoma de páncreas. Proteínas tirosina quinasa AXL. Se ha demostrado que la presencia de estas proteínas en la sangre está asociada con la detección de adenocarcinoma de ductal pancreático, el tipo más común de cáncer de páncreas. Otros biomarcadores. Se están investigando otros biomarcadores para el diagnóstico del adenocarcinoma de páncreas. Estos incluyen el CA19-9, el CEA y proteínas de señalización celular. Adenocarcinoma de mama. Diagnóstico temprano. Algunos biomarcadores pueden detectarse en la sangre u otros fluidos corporales antes de que se desarrollen síntomas visibles, permitiendo una detección temprana del cáncer. Clasificación del tumor. Ayuda a determinar la agresividad del tumor, lo que incluye en la elección del tratamiento. Pronóstico. Estas pueden predecir la probabilidad de recurrencia y la supervivencia de la paciente. Respuesta al tratamiento. Puede ayudar a identificar pacientes que se beneficiarán de ciertos tratamientos como la quimioterapia o la terapia hormonal. Diagnóstico. El diagnóstico de adenocarcinoma se realiza a través de una combinación de pruebas y procedimientos médicos. Para todos los tipos de adenocarcinomas son los mismos tipos de diagnósticos para saber si lo tenemos. El análisis de sangre. Se pueden realizar análisis de sangre para medir los niveles de ciertos biomarcadores, como el CA19-9. Biopsia. Es la única forma de confirmar un diagnóstico de cáncer. Se toma una muestra de tejido del páncreas y se examina bajo un microscopio.
Estudios por imágenes. Las pruebas de imagen, como tomografías computarizadas, TC, la resonancia magnética, RM y la ecografía endoscópica, pueden detectar cualquier tipo de cáncer. Ahora vamos a hablar sobre el impacto en vías bioquímicas y metabólicas del adenocarcinoma. El primer impacto que vamos a ver es el efecto Warburg. Este fue descubierto por Otto Warburg y le confirió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año de 1931. Él observó que las células tumorales hacían algo diferente de lo que hacían los tejidos adyacentes. Las células tumorales usaban mucha más glucosa y consumían mucho menos oxígeno. En condiciones normales, las células utilizan la glucólisis solamente cuando no hay suficiente oxígeno disponible, o sea, cuando se encuentran en un medio anaeróbico. Sin embargo, las células cancerosas realizan la glucólisis incluso en presencia de oxígeno, o sea, incluso cuando se encuentran en un medio aeróbico. Por eso a este fenómeno se le conoce como glucólisis aeróbica. En el diagrama podemos ver que en un tejido diferenciado o en células normales, cuando la concentración de oxígeno es alta, va a ocurrir la glucólisis que va a obtener como resultado el piruvato, el cual se va a ir a la mitocondria para ser utilizado en las vías metabólicas que se denominan ciclo de Krebs. Esto va a dar como resultado un aproximado de 36 moles de ATP sobre un mol de glucosa. Cuando la concentración de oxígeno es baja, la célula va a preferir la glucólisis y va a tener como desecho el lactato o el ácido láctico. Y eso nos va a dar una concentración de 2 moles de ATP sobre un mol de glucosa. Esto es en células normales, pero cuando hablamos de células cancerosas, incluso si el medio es aeróbico o anaeróbico, que lo más extraño es que incluso siendo aeróbico, la célula va a preferir la glucólisis como la vía principal de la síntesis de ATP. Va a haber mucha producción de ácido láctico debido a que el lactato es el desecho de esta vía metabólica y vamos a tener de concentración de ATP solamente alrededor de 4 moles de ATP sobre un mol de glucosa. Ahora vamos a hablar de las mutaciones genéticas y su impacto en las vías bioquímicas y metabólicas, específicamente del gen P53. Este gen es conocido como el guardián del genoma debido a que tiene un papel crucial en la prevención del cáncer. Esta proteína actúa como un sensor de daños en nuestro ADN. Cuando detecta alguna alteración, va a enviar señales a la célula para que detenga su ciclo de división y repare el daño. Si el daño es demasiado grave, lo que va a hacer este gen es que va a inducir la muerte celular programada, mejor conocida como apoptosis, para evitar que se propague. Por lo tanto, una mutación del gen P53, que ya sabemos que es clave en el control del ciclo celular, se va a asociar con el desarrollo del cáncer al evitar la reparación del ADN y la apoptosis, lo que va a permitir la proliferación maligna. Esas mutaciones están presentes en diversos cánceres como son los adenocarcinomas y se van a relacionar con el tamaño del tumor y con la agresividad tumoral. Además, la inactivación de este gen va a favorecer el fenotipo Warburg, porque va a alterar la respiración mitocondrial y va a promover la glucólisis aeróbica y también el crecimiento tumoral. El último impacto del que vamos a hablar en vías bioquímicas y metabólicas es la hipoxia. Este es el déficit de oxígeno en el metabolismo tumoral. Las células cancerosas, como son las del adenocarcinoma, enfrentan fluctuaciones de oxígeno debido al crecimiento rápido. Sabemos ahora que este crecimiento rápido está asociado a la mutación del gen P53 y también una limitación de la formación eficiente de vasos sanguíneos. Esto va a generar hipoxia, o sea, déficit de oxígeno, y va a activar el factor HIF1, el cual regula genes que promueven la angiogénesis. La angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos. También promueve la glucólisis y la supervivencia tumoral. Además, va a activar la enzima
PDK, la cual va a inhibir la conversión de piruvato en acetil-CoA y por lo tanto va a favorecer la glucólisis sobre la fosforilación oxidativa, y esto va a permitir un alto consumo de glucosa y adaptación al entorno hipóxico. Esto también está asociado al efecto Warburg. Ahora hablaremos sobre los avances terapéuticos del adenocarcinoma desde un enfoque bioquímico. El primer tratamiento que tenemos para el adenocarcinoma es la cirugía. Este se trata generalmente con cirugía para extirpar cualquier tejido glandular canceroso. Se extirpa también una parte del tejido circundante. Las técnicas de cirugía mínimamente invasiva pueden reducir el tiempo de curación y minimizar las posibles infecciones. La cirugía también es el único tratamiento curativo para el cáncer gástrico. La quimioterapia con frecuencia se realiza antes de la cirugía de estómago y del tracto gástrico. Algunos de los tipos de cirugía que se utilizan para este tipo de cáncer es la gastrectomía subtotal, la colocación de stent endoluminal, la gastroyejunostomía, la terapia con láser endoluminal, la gastrectomía, la linfadenectomía, la resección quirúrgica radical, la derivación quirúrgica de la lesión obstructiva, la cirugía endoscópica y laparoscópica. Un tipo de terapia para tratar el adenocarcinoma es el radio 223. Este es utilizado en la radioterapia para tratar el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración que tiene metástasis ósea. Este es un emisor de partículas alfa que tiene una alta afinidad por la hidroxiapatita, que es el principal componente del tejido óseo. La radiación alfa va a generar roturas de doble hebra en el ADN tumoral de las células cancerosas cercanas, va a causar un daño irreparable y la apoptosis. Su mecanismo selectivo va a minimizar el impacto en tejidos sanos circundantes, preservando así la médula ósea. Además de prolongar la supervivencia y también mejorar la calidad de vida, el radio 223 va a aliviar el dolor óseo y va a prevenir complicaciones esqueléticas con un perfil de toxicidad favorable. Ahora veremos las técnicas actuales para tratar el adenocarcinoma. Los avances recientes en tratamientos contra el cáncer se centran en explotar las vías bioquímicas de las células cancerosas para mejorar la precisión, la eficacia y la seguridad. La primera terapia actual es la terapia con células madre. Para esto utilizan factores paracrinos para remodelar el microambiente tumoral y reparar tejidos, aunque eso tiene riesgos de tumorogénesis. Otro tipo de terapia es la terapia dirigida. Para esta se usan anticuerpos monoclonales e inhibidores que bloquean vías como PI3K, AKT, mTOR, VEGF, promoviendo la apoptosis y reduciendo la angiogénesis, aunque también enfrenta resistencia por mutaciones. Otra es la terapia génica, que modifica genes, como es el caso del gen P53, o usa RNAs para silenciar oncogenes, pero enfrenta retos en la entrega por inestabilidad del material genético. La nanomedicina ha sido otro avance terapéutico contra el cáncer. En esta se usan nanopartículas que explotan las propiedades bioquímicas únicas para mejorar la administración de medicamentos. Se dirigen a receptores específicos sobreexpresados en células cancerosas. Entregan los quimioterapéuticos o el ARN directamente al tumor, preservando así las células sanas. Los antioxidantes naturales, como son la curcumina y la quercetina, tienen propiedades anticancerígenas al modular el estrés oxidativo y las vías de señalización. La curcumina inhibe NF-κB e induce apoptosis, mientras que la quercetina bloquea PI3K-AKT y reduce la inflamación. Por último tenemos las terapias de ablación. Estas tratan sobre ablación térmica y criogénica, las cuales destruyen las células cancerosas alterando su estructura y procesos bioquímicos, estimulando así sus respuestas inmunitarias. El adenocarcinoma es un tipo de cáncer invasivo originado en las células glandulares
representa un reto clínico debido a su alta incidencia y complejidad metabólica. Dichas células normalmente son responsables de excretar mucosas, enzimas o hormonas que sufren una transformación que le permite proliferarse de manera descontrolada, invadir tejidos y en algunos casos generar metástasis. Su capacidad de modificar las rutas y generar inmunidad o resistencia a la apoptosis es una razón preocupante de investigación. Entre las alteraciones metabólicas más significativas tenemos la dependencia a la glucólisis aeróbica, conocida como efecto Warburg, donde a pesar de la disponibilidad de oxígeno, las células tumorales prefieren este proceso para generar energía rápidamente y producir metabolitos necesarios para la biosíntesis de biomoléculas, lo que contribuye a la acidificación del microambiente tumoral dificultando la respuesta inmunitaria y favoreciendo la supervivencia tumoral. El adenocarcinoma representa un paradigma de cómo el cáncer utiliza las adaptaciones metabólicas, genéticas y microambientales para su desarrollo y progresión. Si bien los avances en el diagnóstico y tratamiento han mejorado desde las perspectivas para muchos pacientes, el pronóstico sigue dependiendo de la etapa en la que se detecte el cáncer y la respuesta individual en las terapias.